Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días, bienvenidos a la Escuela Superior Tepeji del Río. El tema que les voy a exponer es ácidos nucleicos de ADN y ARN como parte de la materia de genética de la licenciatura en médico cirujano. Primero les voy a platicar un poquito del contexto histórico de cómo se descubrió la molécula del ADN. Dos de los grupos de trabajo más importantes que proponen el modelo fueron Linus Pauling y Francis C. Crick. Ellos dos estaban trabajando para deducir la estructura molecular. Linus Pauling era un investigador muy famoso ya para esa época porque había ya ganado un premio Nobel por la estructura de las proteínas y era el candidato más fuerte a descubrir la molécula del ADN. Sin embargo, Watson y Crick eran investigadores mucho más jóvenes en Inglaterra, apasionados con el tema y un poco más abiertos para interactuar con distintos investigadores. Entonces, yo creo que esa interacción con más investigadores les valió obtener el premio Nobel en 1953 por descubrir la molécula del ADN, mientras que Linus Pauling hizo una publicación muy prematura sobre la molécula del ADN con datos no precisos. Uno de los investigadores importantes para descubrir la estructura del ADN fue Rosalind Franklin, junto con el investigador Wilkins. Ella era una radiógrafa muy famosa que había trabajado con la molécula del ADN, aunque no era su tema más relevante, y tuvo algunas charlas con Watson y Crick. Rosalind Franklin tenía unas radiografías en donde demostraba que la molécula del ADN tenía que ser una doble hélice. Y esto fue un punto clave para ellos, ya que Linus Pauling y Watson y Crick primero creían que era una triple hélice, pero la radiografía de Rosalind Franklin les permitió deducir que tenía que ser doble hélice. Además, charlando con ella, Watson y Crick le mostraron su modelo en donde los fosfatos tenían que estar hacia adentro de la molécula del ADN y ella les comentó que eso no podía ser posible, ya que ella sabía que la molécula del ADN era una molécula sedienta, es decir, que tenía que interactuar con muchas moléculas de agua y para que eso sucediera, los fosfatos tenían que estar hacia el exterior de la molécula. Esos puntos fueron clave para deducir que eran dos cadenas y que los fosfatos tenían que estar apuntando hacia afuera. Otras investigaciones importantes para deducir la estructura del ADN fueron las proporciones de Chargaff. Este investigador, utilizando técnicas bioquímicas, cuantificó la proporción de adenina, guanina, timina y citosina, que son las bases nitrogenadas, en distintos organismos. Como podemos ver en esta tabla, por ejemplo, para el caso de humanos, nos muestra la proporción de una base nitrogenada con respecto a la otra. En el caso de adenina a guanina, tenemos una proporción de 1 a 5, pero en el caso de adenina a timina, la proporción era de 1, y de citosina a guanina también era de 1. Y algo interesante es que esta proporción se mantenía en distintos organismos. Y rara vez en biología encontramos números tan fuertes que se repiten en todos los organismos. Entonces, en biología rara vez encontramos reglas como las reglas de Chargaff. Entonces, las purinas y las pirimidinas siempre estaban en la misma proporción. Esto fue el otro punto clave para deducir que las bases nitrogenadas se apareaban entre ellas y que adenina tenía que estar asociada con timina, citosina con guanina. Estos resultados permitieron proponer a Watson y Crick el modelo de la doble hélice, en donde las dos cadenas de ADN se aparean de manera antiparalela, es decir, una cadena corre en sentido 5' a 3' y la otra en sentido opuesto. Las bases nitrogenadas interactúan entre ellas formando puentes de hidrógeno. Adenina con timina forma 2 puentes de hidrógeno, citosina con guanina 3 y los fosfatos están hacia afuera. Otro componente importante del ADN es el azúcar. Estas dos cadenas giran en sentido hacia la derecha en lo que se conoce como BDNA y también forman dos surcos, el surco mayor y el surco menor, en donde pueden interactuar diferentes proteínas como factores de transcripción para regular la expresión del material genético. Entonces, el ADN contiene la información genética que posteriormente es expresada en un ARN.
Dentro de las bases nitrogenadas se dividen en dos, en las pirimidinas y en las purinas. Las pirimidinas son de un anillo sencillo, las purinas es un doble anillo y se llaman bases nitrogenadas porque además de carbono tienen nitrógeno. Dentro de las pirimidinas tenemos tres, la citosina, el uracilo y la timina. Una de las diferencias clave entre el ADN y el ARN es que el ARN contiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina. Eso nos va a diferenciar un ácido nucleico del otro. Dentro de las purinas tenemos dos, que es la adenina y la guanina. Recordemos que las purinas tienen dos anillos. El tipo de azúcar es diferente en los dos ácidos nucleicos. En el ARN tenemos una ribosa, que es un azúcar de 5 fosfatos, mientras que en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, tenemos la 2-desoxi. La diferencia entre las dos azúcares está en la posición 2 del carbono, del azúcar, en donde la ribosa tiene un OH y el ADN no tiene el oxígeno, por eso es 2-desoxirribosa. Y de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico. Entonces, la otra diferencia entre los dos ácidos nucleicos es el tipo de azúcar que tiene. Un nucleósido está compuesto por el azúcar, correspondiente al ácido nucleico, y la base nitrogenada. En este caso, ¿cuál es el tipo de azúcar que tenemos? Observen bien. Ribosa. Es la ribosa, porque en la posición 2 tenemos el OH, es ribosa. Entonces, la base nitrogenada unida a la ribosa son los ribonucleósidos. Entonces, nucleósido, azúcar, más base nitrogenada. Tenemos estas 5 bases nitrogenadas: citidina, uridina, adenosina, guanosina y giosina, que es un nucleósido menos común. Si nosotros, aparte de esos dos elementos, agregamos un fosfato, tenemos nucleótidos. Entonces, nucleótidos se conforma por base nitrogenada, azúcar y fosfato. Otra vez, dependiendo del tipo de azúcar, tenemos ribonucleótidos o nucleótidos de ADN. Podemos tener un fosfato como en los nucleótidos que están en ácidos nucleicos, pero también podemos tener 3 fosfatos en otro tipo de reacciones y esos fosfatos van a aportar energía a las reacciones. Es importante diferenciar la estructura del ADN y del ARN para entender el dogma central de la biología molecular, que nos intenta explicar cómo transferimos la información genética hasta que se exprese a una proteína. El dogma central de la biología molecular, que también fue propuesto por Watson y Crick años después de descubrir el ADN, nos dice que de un ADN vamos a pasar a un ARN y a una proteína. Nunca vamos a pasar de un ADN a una proteína. El paso para copiar una molécula de ADN a otra se conoce como replicación. Del ADN a un ARN se conoce como transcripción. Y del ARN a proteína se conoce como traducción. Este proceso se lleva a cabo tanto en eucariontes como procariontes, y la diferencia es el compartimento celular en donde se lleva a cabo. Como último tema vamos a mencionar un poco del ARN. Ya comentamos las bases nitrogenadas que lo componen. El uracilo es el que está presente en lugar de la timina como en el ADN. Otra diferencia importante es que el ARN es de cadena sencilla. Para generar un ARN siempre se produce a partir de un ADN y ese proceso para generar un ARN se conoce como transcripción. En esta imagen vemos que la síntesis del ARN siempre es en sentido 5' a 3'. El 3' es con respecto al azúcar. En el OH que está en el 3', le llamamos 3', es en donde vamos a colocar el nuevo nucleótido que va creciendo. Entonces, la síntesis de ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, siempre es 5' a 3'. Y la producción de esta cadena de ARN se da también por apareamiento. Las bases nitrogenadas del ADN se aparean con las del ARN. ¿Cuántos puentes de hidrógeno forman adenina y timina? 2 puentes. 2 puentes, mientras que citosina y guanina van a formar 3. Entonces, las secuencias de ADN que son más ricas en citosinas y guaninas son porque
generan más puentes de hidrógeno y esa cadena de ADN es más estable. Por último, les dejo la bibliografía de donde tomé las imágenes que les presenté. La primera es una página web de la Universidad de Oregon, donde nos platican a detalle la carrera que hubo entre Linus Pauling, Watson y Crick y otros investigadores por descubrir la molécula del ADN, que finalmente ocurre en 1953. El siguiente es un libro de bioquímica muy bueno, donde viene la explicación química de los ácidos nucleicos, y los otros dos son libros de biología celular, donde nos hablan del contexto de la célula y la participación de ácidos nucleicos. El último es un artículo científico que nos habla de la historia de cómo se descubrió el ARN mensajero, que ocurre algunos años después de que el ADN ha sido descubierto. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero encontrarlos en más temas de genética. Gracias. En esta sesión de genética nos acompañaron alumnos de segundo semestre de la licenciatura en médico cirujano y su servidora, la doctora Sofía González Salinas. Esperamos verlos pronto. Gracias.